A continuación, la Santa Eucaristía. CCM Televisión, para ver lo que somos. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. De la mano me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Vamos a orar en la Sagrada Eucaristía por Guillermo Muñetón, la intención de su familia. Vamos a vivir con verdadera fe esta Sagrada Eucaristía. Hoy hace un año falleció en Sonsón repentinamente el padre Rubén Castaño. Vamos a encomendarlo en su aniversario para que el Señor lo tenga gozando de la patria eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, vamos ahora a pedir perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos, por favor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu Hijo amado merezcamos abundar en buenas obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas
y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerlo ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su lecho con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, que le mandó por Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retírense de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa, entre los servidores de David. Murió también Urías elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Señor, hemos pecado. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús decía al gentío: el reino de los cielos se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche, se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo su fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a los discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hoy, cuando aparece el pecado de David, vamos a citar a Santo Tomás de Aquino, que dice lo siguiente: no se conforma el demonio con un pecado, sino que con su fuerza, sino que se afianza más en él para empujar a otro pecado. Por eso no es fácil liberarse de la situación. Y dice San Gregorio: pecado que no se lava por la penitencia, arrastra sin tardar a otro o a otros muchos pecados. Si estuvimos atentos a la primera lectura, nos damos cuenta el primer pecado de David, que fue de adulterio, después de asesinato, en fin, una serie de pecados. Aparecen 3 pecados. Primero el adulterio, después que quiso lavarse las manos, achacándole el niño al esposo de Betsabé, pero no le salen las cosas como creía, y por eso termina mandando a asesinar al propio esposo. Ahora, el pecado no se queda ahí, recordemos eso. Todo pecado siempre trae consecuencias, todo pecado, el que sea, siempre trae consecuencias, y son consecuencias amargas y son consecuencias dolorosas. Hoy hemos visto el pecado que ha cometido David. Mañana, no he mirado si mañana toca mirar cuando llega Natán. ¿Cuál es la consecuencia del pecado que comete David? Escuchemos. Dios le envía a Natán y le dice a David lo siguiente: por haber despreciado al Señor con esta acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Miren, el pecado siempre trae consecuencias amargas y dolorosas. Todo pecado siempre nos lleva de ordinario a perder lo más querido que nosotros tenemos. Por otra parte, hablemos de lo que nos dice la Iglesia. La Iglesia nos habla de pecados de aberración y de pecados de debilidad. Una cosa es pecar por aberración y otra cosa es pecar por debilidad. Nosotros sabemos a David, ese hombre tan bueno como veíamos hasta el día de ayer.
pero cayó en la tentación, como a veces también nos sucede a nosotros, a pesar de estar en la lucha. Lógicamente es mucho más fácil salir de un pecado cuando se comete por debilidad que cuando se comete por aberración. ¿Qué es un pecado por aberración? Es cuando fría y calculadamente lo planeo, lo craneo, pienso cómo voy a hacer las cosas y entonces las ejecuto. En cambio, el pecado de debilidad, como decimos a veces, en un momento de pasión, y entonces vienen esas grandes desgracias. Esto fue lo que le pasó a David, esto fue lo que le pasó también al apóstol Pedro, ese apóstol, bueno, pero frágil también como nosotros, que le juró al Señor que estaría dispuesto a dar la vida antes que llegar a negarlo. Ahora, dice el apóstol San Pablo, por la grandeza de estas revelaciones, para que yo no sea orgulloso, se me ha metido un aguijón de Satanás, una espina que me abofetea. Y 3 veces le he pedido al Señor que me libre de él. Pero el Señor me ha respondido, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. San Pablo habla de las manifestaciones maravillosas que él experimentó del Señor. La primera fue la de Damasco, cuando el Señor lo derribó. Esa es la primera manifestación estupenda que San Pablo tuvo. Pero San Pablo habla de otra hermosa experiencia que la vamos a encontrar en el capítulo 12 de la segunda carta. Y entonces dice San Pablo, sé de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, pero que escuchó palabras inefables. ¿Qué es lo inefable? Aquello que es tan supremamente grande que no puede ser descrito con palabras humanas. Eso es lo inefable. Y entonces dice San Pablo, por la grandeza de estas revelaciones, para que yo no sea soberbio, se me ha metido un aguijón de Satanás, y 3 veces le he pedido al Señor que me libre de él, y 3 veces me ha respondido el Señor, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Por eso vivo contento, dice San Pablo, por eso vivo contento en medio de mis pruebas, de mis luchas, de mis fragilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Vivir siempre aferrados a Cristo. Recordemos, nosotros no tenemos fuerzas suficientes para vencer el mal. San Pablo dice, busquen su fuerza, oigan, busquen su fuerza en Jesucristo y en su invencible poder, porque nuestra lucha no es contra gente, es contra legiones de demonios que nos están atacando. Busquen su fuerza en Jesucristo, porque nuestra lucha no es contra gente, sino contra legiones de demonios que nos están atacando. El Papa Benedicto XVI explica esto de la siguiente manera. Dice el Papa Benedicto, los enemigos no son este o aquel, tampoco yo mismo, nadie de carne y hueso,
el conflicto va más al fondo. Se dirige contra un sinnúmero de enemigos que atacan incansablemente. Enemigos no bien definidos que no tienen verdaderos nombres, sino solo denominaciones colectivas. Son también a priori, y miren esta palabra que dice el Papa, superiores al hombre. Y esta palabra nos muestra ya que si son superiores al hombre, nosotros no las vamos a poder vencer con fuerzas humanas. Y por eso nos dice San Pablo, busquen su fuerza en Jesucristo y en su invencible poder, porque nuestra lucha no es contra gente, sino contra legiones de demonios que nos atacan. Dice el Papa entonces, los hombres y también las comunidades parecen estar irremediablemente abandonadas a las acciones de estos poderes malévolos. El cristiano sabe que tampoco puede hacer frente por sí solo con sus fuerzas. Por eso necesitamos revestirnos de Cristo para vencer el mal. Hermanos, luchemos por no caer, por no tener el pecado de aberración, pero que si caemos sea por una fragilidad humana y que inmediatamente nos levantemos, no nos quedemos caídos en el mal, porque la desgracia más grande que existe en el mundo se llama pecado. Por eso un niño con solo 7 añitos, Santo Domingo Sabio escribía, prefiero la muerte antes que pecar. Busquemos nosotros también sobreponernos con la gracia de Dios, con el bien por encima del mal. Recibe esta oblación, recíbela, Señor. Recibe, Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oblación y nuestro corazón. Recibe esta oblación, recíbela, Señor. Recibió, Dios, el vino que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oblación, recíbela, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos la muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. El Señor es santo,
El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre, reina en los cielos, reina sobre la tierra. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira con bondad, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y de amor con nuestro Papa León, con nuestro Obispo Fidel. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, con Santa Laura y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos. Hoy de manera muy especial te entregamos, Señor, a Guillermo Muñetón, también al Padre Rubén Castaño, hoy cuando hace un año que fue llamado a la casa del Padre, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción,
y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dice San Pablo: por la grandeza de estas revelaciones y para que yo no sea soberbio, se me ha metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que yo no sea soberbio. Y 3 veces le he pedido al Señor que me libre de él, y él me ha respondido: te basta mi gracia. Hermanos, que si alguna vez caemos, no sea por aberración, que sea por fragilidad humana, como le pasó a Pedro. No cultivemos pecados, hermanos, busquemos siempre vivir en gracia de Dios. Pero como dice San Juan, si caemos, tenemos a Cristo como abogado. Pidiéndole al Señor la fuerza para no caer en pecado, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Vigilad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Almas todas esperad, que voy a veros, la cruz de Cristo llevar, la luz del cielo. Almas todas esperad, mi santo anhelo, que el pan de la eternidad, que el pan de la eternidad a daros vengo. Volven los ojos a mí, volven los ojos a mí, y ven mi pecho, donde llevo de la cruz, donde llevo de la cruz, el fruto eterno. Volven los ojos a mí, volven los ojos a mí, que Dios expira, enclavado en una cruz, enclavado en una cruz, por nuestras vidas. Dice San Ambrosio: nuestro pecado es nuestro mayor enemigo. Este nos turba en el reposo, nos aflige en la salud,
nos entristece en el gozo, nos inquieta en la tranquilidad, mezcla su amargura en nuestra misma dulzura y nos despierta en el descanso del sueño. Por el pecado nos vimos vendidos nos vemos acusados sin verdugos, atados sin cadenas y vendidos sin que nadie nos haya puesto en venta. Luchemos, hermanos, por no caer. La desgracia del hombre, que se escribe con mayúscula, se llama pecado. Por eso dice el Papa Francisco, la única tristeza que existe en el mundo es no ser santos. Y la santidad solo nos la arrebata el pecado. Por eso luchemos siempre para que vivamos esa vida de gracia, esa vida de santidad a la que todos nosotros estamos llamados. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que al recibir la gracia vivificadora nos gloriemos siempre en tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Decididos al combate permanente contra el pecado, vayamos en paz. Agradecemos al canal CCM Televisión que graba la Eucaristía para retransmitirla a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.